Hoy vamos a hablar de los tiempos verbales del pasado en inglés. En inglés tenemos 4 tiempos verbales que están en el pasado, que son los que se ven en pantalla. Past simple, el pasado simple; past continuous, pasado continuo; past perfect, pasado perfecto; past perfect continuous, pasado perfecto continuo. Vamos a empezar con el past simple, pasado simple. Vamos a ver primero los verbos regulares y luego los verbos irregulares. Los verbos regulares en el pasado simple se forman simplemente añadiendo ed al verbo. Por ejemplo, I jumped, you jumped, he jumped, we jumped, they jumped. El pasado simple lo utilizamos para hablar de acciones que están completadas en el pasado, ya han terminado. Por ejemplo, Laura jumped the wall. Laura saltó la pared. Los verbos irregulares en el pasado simple son un poco más complejos porque no siguen realmente una regla general. Hay que aprenderlos al practicar. Aquí hay algunos de ejemplo. Por ejemplo, get, got, I got a new computer, break, broke, broken, she broke her pencil. En el pasado simple, aquí utilizaríamos lo que sería la segunda columna. Los que veis en rojo, esos son los que vamos a utilizar en nuestras frases, oraciones, para hacer el pasado simple. Para crear la negativa en pasado simple, se forma utilizando primero el sujeto, luego el did not o didn't, más el verbo en su forma base. En este caso, tanto los verbos regulares como los verbos irregulares se utilizan de la misma forma, porque el verbo en sí siempre va a estar en su forma original. Por ejemplo, I did not, I didn't jump. Nos daría igual utilizar, por ejemplo, un verbo irregular como swim. I didn't swim. Se queda igual. You didn't jump, you didn't swim, he didn't jump, he didn't eat, we didn't jump, we didn't sleep, they didn't jump, they didn't break, por ejemplo. En el pasado simple, para crear preguntas, nos ocurre lo mismo que en la negativa. Tanto los verbos regulares como los irregulares se va a formar de la misma manera porque el verbo original está en su forma base. Entonces, se forma con el did al principio de la oración, seguido del sujeto, seguido por el verbo en su forma base. Y ya, como he dicho, da igual si es verbo irregular como regular. Por ejemplo, did I jump? Podríamos sustituir jump por un verbo irregular. Por ejemplo, eat. Did I eat? Did you jump? Igual podemos sustituirlo por sleep, que es un verbo irregular. Did you sleep? Los verbos irregulares se quedan en su forma base original. El pasado continuo se forma colocando el sujeto más el was, were, más el verbo original con ing, con una terminación ing. Y el pasado continuo lo utilizamos para hablar de acciones que en el pasado, en un momento específico, estaban en desarrollo. Es decir, hablamos de acciones que estaban en progreso en un momento específico del pasado. Por ejemplo, en español podríamos decir, yo estaba estudiando cuando tú me llamaste. I was studying when you called me. La acción de estudiar era algo continuo y en progreso. Ahí utilizaríamos un pasado continuo. Por ejemplo, I was jumping, you were jumping, he was jumping, we were jumping, they were jumping. Y aquí ya nos olvidamos de los verbos irregulares porque todos los verbos terminan en ing. Para crear la negativa en el pasado continuo, simplemente añadimos el not al was y al were, que muchas veces lo simplificamos poniendo simplemente wasn't, weren't. So, I wasn't jumping, yo no estaba saltando. You weren't jumping, tú no estabas saltando. He, she, it wasn't jumping, él no estaba saltando, ella no estaba saltando, ello no estaba saltando. We went jumping, nosotros no estábamos saltando. They went jumping, ellos no estaban saltando. Para hacer pregunta con el pasado continuo es bastante sencillo, simplemente damos la vuelta al sujeto y al was, were
y colocamos, en vez de poner primero sujeto y luego was were, ponemos primero was were y luego sujeto. Es decir, se forma con was were más sujeto más verbo en ing. For example, was I jumping? ¿Estaba yo saltando? Were you jumping? ¿Estabas tú saltando? Was he, she, it jumping? ¿Estaba él saltando? Were we jumping? ¿Estábamos nosotros saltando? Were they jumping? ¿Estaban ellos saltando? El pasado perfecto en inglés lo utilizamos para hablar de acciones que ocurrieron antes de otra acción en el pasado. Un ejemplo que se utiliza mucho sería, por ejemplo, by the time we arrived, the movie had already started. Para cuando llegamos, la película ya había comenzado. Bien, se forma utilizando primero un sujeto más el had más el verbo en formato ed, terminación ed, para los verbos regulares y el pasado participio en los verbos irregulares, que sería la tercera columna. Por ejemplo, I had jumped, yo había saltado, you had jumped, tú habías saltado, he, she, it had jumped, él, ella, eso había saltado, we had jumped, nosotros habíamos saltado, they had jumped, ellos habían saltado. El pasado perfecto con los verbos irregulares, como hemos visto antes, se forma utilizando el pasado participio, que sería la tercera columna. Cuando aprendemos los verbos irregulares tenemos 3 columnas, pues sería la tercera. Aquí, por ejemplo, hay algunos ejemplos de verbos irregulares en inglés y tenemos, por ejemplo, I had got a new computer. She had broken her pencil. He had hurt his knee. Pues siempre hay que elegir la tercera columna con el had delante. Para crear en pasado perfecto la forma negativa, simplemente al had le ponemos el not detrás o, para hacerlo más cortito, hadn't, y seguimos el mismo formato. Si es un verbo regular se le pone ed y si es un verbo irregular se pone la tercera columna, el pasado participio. Por ejemplo, I hadn't jumped. Yo no había saltado. You hadn't jumped. He hadn't jumped. We hadn't jumped. They hadn't jumped. Para crear la interrogativa, para poder hacer preguntas, también es bastante sencillo. Se forma con had, seguido por un sujeto, seguido por, como siempre, el verbo terminado en ed si son verbos regulares o el pasado participio tercera columna si son verbos irregulares. Es darle la vuelta al had y al sujeto. So, had I jumped? Had you jumped? Had he jumped? Had we jumped? Had they jumped? Had Laura jumped the wall? ¿Saltó? ¿Había saltado Laura la pared? El pasado perfecto continuo suele ser el más complejo de todos y el que la mayoría de los alumnos encuentran el más difícil, pero en realidad simplemente es una combinación entre el pasado perfecto y el pasado perfecto continuo. La forma sencilla de acordarnos de su estructura es acordarnos que, como es un perfecto y un continuo, los perfectos siempre tienen un have o un had y los continuos siempre tienen un ing. Entonces, esta estructura va a ser igual. Lo formamos con un sujeto, el had del pasado perfecto que hemos visto antes, pero como es otro tiempo, pues le añadimos been para poder cambiarlo un poco. Y luego simplemente el verbo en ing. Por ejemplo, I had been jumping, you had been jumping, he had been jumping, we had been jumping, they had been jumping. ¿Para qué utilizamos el pasado perfecto continuo? Pues lo utilizamos para hablar de acciones que estaban ocurriendo de una forma continua en el pasado y que terminaron antes de otro momento también en el pasado. Entonces ahí se ve la combinación del perfecto con el continuo. Para crear la negativa, bastante sencilla también, simplemente después del had ponemos un not. Para abreviarlo diríamos hadn't. Entonces, sujeto I, had not, hadn't, been con el verbo en ing. I hadn't been jumping, you hadn't been jumping. Se puede poner had not perfectamente también. Para hacer la pregunta,
sencillo también, simplemente damos la vuelta el had con el sujeto. Y en vez de empezar la oración con el sujeto, comenzaríamos la oración con had. Y entonces su forma sería had más sujeto más been más verbo en ing. Es decir, had I been jumping, had you been jumping, had he been jumping, had we been jumping, had they been jumping.